popularmente conocido como Manuel Rus. Hoy en nuestro canal Todo Mecánico vamos a empezar a hacer micros videos sobre conceptos básicos de los sensores automotrices. Una breve explicación sobre su funcionamiento, sus importancias, cómo diagnosticarlo y cómo saber realmente si tenemos fallas de sensor de diferentes sensores. El día de hoy en este primer micro, vamos a estar hablando sobre el sensor TPS, que es el de la posición de la garganta de estrangulación de aceleración. Básicamente y más sencillo para que todos lo entiendan, ese es un potenciómetro, facilito. Un potenciómetro que tiene una resistencia en alta y tiene una resistencia en baja. Así de sencillo. Hay unos que mientras más acelera, menos resistencia. Mientras menos aceleras, más resistencia. ¿Qué es lo que hace eso? Reduce un voltaje de entrada generalmente de 5 voltios. Reduce el voltaje a 0.5 voltios, de 0.5 a 4.5. Esas señales interpretadas por la computadora nos da la apertura del pulso de inyección, sea más amplio o menos amplio. Cuando tú pisas la chola de la aceleración, la computadora dice, mira, este va a acelerar, vamos a mandar más pulso de aceleración, vamos a mandar más candela. Cuando le quita la aceleración, la estrategia es la misma, le quita la gasolina y todo ese tipo de cosas. Bueno, el funcionamiento es muy importante porque maneja lo que son las tablas de inyección según la posición del pedal de aceleración. Si tenemos un sensor dañado, un TPS, si tenemos ese sensor dañado, nos va a dar que el carro al acelerar se apague, a veces le cueste para prender porque el valor de rango mínimo puede estar muy alto. Por ejemplo, hay sensores que el rango de salida que la computadora tiene que leer en mínimo, sin estar acelerando, es de 0.5 milivoltios, medio voltio. Entonces de repente el sensor se daña y el rango de salida está en 1 voltio, 1 voltio y medio. Entonces la computadora está leyendo que tú estás acelerando. Entonces ahí qué va a pasar, que no va a prender porque de repente dependiendo de la marca y modelo, hay computadoras que cortan la eyección cuando tú pisas la aceleración. Ese caso se da mucho en los carros con cuerpo de aceleración electrónico, que también tienen TPS, pero ya es otro sistema, porque ya son dos, hay uno que sube el rango, otro que lo baja, dependientemente. Pero el caso de hoy es el TPS como tal. Bueno, entonces un simple potenciómetro va alimentado de 5 voltios, va alimentado de tierra y va alimentado de una señal de referencia. ¿Qué pasa con el de señal de referencia? Cuando tú desconectas, que vas a medir los pines del conector del arnés del carro, te vas a conseguir uno con 5 voltios y a lo mejor el otro lo vas a conseguir con 4.5, que es el valor máximo de referencia que debería mandar el sensor conectado y a máxima apertura. Entonces, cuando tú te consigues tu tierra, tus 5 voltios, a veces miden los dos 5 voltios y la tierra, estamos viendo que tenemos por lo menos, no tenemos fallas de ramal. Falla de ramal no tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, ya sabemos cuál es el positivo, cuál es el negativo y cuál es la referencia. Se puede manejar la resistencia según el fabricante para comprobar el sensor, midiendo los pines de positivo y negativo o positivo y referencia, buscando la resistencia que debe tener, y según el manual del fabricante te va a decir, mira, tiene que tener tanta resistencia con el pedal a fondo y tiene que tener resistencia con el pedal en mínimo. Pero ¿qué hago yo cuando no tengo el manual en mano y ando, como dice, con un tester en la mano
no tengo manual. ¿Y cómo lo compruebo? ¿Cómo lo chequeo? Listo. Mido, porque vamos a poner que tú no sabes dónde está, qué cable es ni nada. Mido, desconecto el sensor y mido y busco mis voltajes. Busco mi voltaje negativo, positivo. Ok, ya yo sé que tengo dos positivos. En uno de esos dos positivos tengo que tener señal. ¿Qué va a pasar? Que cuando tú conectes el sensor, en uno de esos positivos se te va a caer el voltaje. En ese cable que se te cae el voltaje es el cable de señal que va a la eco. Entonces, ¿qué vamos a medir? ¿Qué voltaje está saliendo? Coño, que el sensor me está mandando 1 voltio de salida. Vamos mal. Porque el mínimo está entre 0.5, 0.8 en norma general. ¿Qué vas a comprobar? Si tienes un multímetro digital de TRMS, el que marca las barritas abajo, lo vas a poner en resistencia o lo vas a poner en voltaje y vas a poner ahí a marcar el positivo de salida que va a la computadora. Y vas a acelerar y vas a ver en las rayitas que no haya rizo o que no haya salto. O con un multímetro de los analógicos de aguja. Ver que no haya brinco cuando tú pasas, pues cuando tú le aceleras. Si tienes un brinco o el voltaje final no llega a lo que debería ser, que es 4.5, sino que lo aceleras a tope y no llega así a escasos 2 voltios, ya podemos diagnosticar un TPS en mal estado. Bueno, amigos, esto es un tip que le acabo de mencionar ahí. Cualquier cosa, no duden en comentar, suscríbete, dale a la campanita. Nos vemos, bye. Buenas tardes, quien les habla, Manolo Suárez, de Garaje Ruso, popularmente conocido como Manuel Ruso. Hoy en nuestro canal Todo Mecánico vamos a empezar a hacer micros videos sobre conceptos básicos de los sensores automotrices. Una breve explicación sobre su funcionamiento, sus importancias, cómo diagnosticarlo y cómo saber realmente si tenemos fallas de sensor de diferentes sensores. Pues. El día de hoy en este primer micro, vamos a estar hablando sobre el sensor TPS, que es el de la posición de la garganta de estrangulación de aceleración. Básicamente y más sencillo para que todos lo entiendan, ese es un potenciómetro. Facilito. Un potenciómetro que tiene una resistencia en alta y tiene una resistencia en baja. Así de sencillo. Hay unos que mientras más acelera, menos resistencia. Mientras menos aceleras, más resistencia. ¿Qué es lo que hace eso? Reduce un voltaje de entrada generalmente de 5 voltios. Reduce el voltaje a 0.5 voltios, de 0.5 a 4.5. Esas señales interpretadas por la computadora nos dan la apertura del pulso de inyección, sea más amplio o menos amplio. Cuando tú pisas la chola de la aceleración, la computadora dice, mira, este va a acelerar, vamos a mandar más pulso de aceleración, vamos a mandar más candela. Cuando le quita la aceleración, la estrategia es la misma, le quita la gasolina y todo ese tipo de cosas. Bueno, el funcionamiento es muy importante porque maneja lo que son las tablas de inyección según la posición del pedal de aceleración. Si tenemos un sensor dañado, un TPS, si tenemos ese sensor dañado, nos va a dar que el carro al acelerar se apague, a veces le cueste para prender porque el valor de rango mínimo puede estar muy alto. Por ejemplo, hay sensores que el rango de salida que la computadora tiene que leer en mínimo, sin estar acelerando, es de 0.5 milivoltios, medio voltio. Entonces de repente el sensor se daña y el rango de salida está en 1 voltio, 1,5 voltios. Entonces la computadora está leyendo que tú estás acelerando. Entonces ahí qué va a pasar, que no va a prender porque de repente dependiendo de la marca y modelo, hay computadoras que cortan la inyección cuando tú pisas la aceleración.
Ese caso se da mucho en los carros con cuerpo de aceleración electrónico, que también tienen TPS, pero ya es otro sistema, porque ya son dos. Hay uno que sube el rango, otro que lo baja, dependientemente. Pero el caso de hoy es el TPS como tal. Bueno, entonces un simple potenciómetro va alimentado de 5 voltios, va alimentado de tierra y va alimentado de una señal de referencia. ¿Qué pasa con el de señal de referencia? Cuando tú desconectas, que vas a medir los pines del conector del arnés del carro, te vas a conseguir uno con 5 voltios y a lo mejor el otro lo vas a conseguir con 4.5, que es el valor máximo de referencia que debería mandar el sensor conectado y a máxima apertura. Entonces, cuando tú te consigues tu tierra, tus 5 voltios, a veces miden los dos 5 voltios y la tierra, estamos viendo que tenemos, por lo menos, no tenemos fallas de ramal. Falla de ramal no tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, ya sabemos cuál es el positivo, cuál es el negativo y cuál es la referencia. Se puede manejar la resistencia según el fabricante para comprobar el sensor, midiendo los pines de positivo y negativo o positivo y referencia, buscando la resistencia que debe tener, y según el manual del fabricante te va a decir, mira, tiene que tener tanta resistencia con el pedal a fondo y tiene que tener resistencia con el pedal en mínimo. Pero ¿qué hago yo cuando no tengo el manual en mano y ando, como dice, con un tester en la mano? No tengo manual, ¿y cómo lo compruebo? ¿Cómo lo chequeo? Listo. Mido, porque vamos a poner que tú no sabes dónde está, qué cable es ni nada. Mido, desconecto el sensor y mido y busco mis voltajes. Busco mi voltaje negativo, positivo. Ok, ya yo sé que tengo dos positivos. En uno de esos dos positivos tengo que tener señal. ¿Qué va a pasar? Que cuando tú conectes el sensor, en uno de esos positivos se te va a caer el voltaje. En ese cable que se te cae el voltaje es el cable de señal que va a la eco. Entonces, ¿qué vamos a medir? ¿Qué voltaje está saliendo? Coño, que el sensor me está mandando 1 voltio de salida. Vamos mal. Porque el mínimo está entre 0.5, 0.8 en norma general. ¿Qué vas a comprobar? Si tienes un multímetro digital de TRMS, el que marca las barritas abajo, lo vas a poner en resistencia o lo vas a poner en voltaje y vas a poner ahí a marcar el positivo de salida que va a la computadora. Y vas a acelerar y vas a ver en las rayitas que no haya rizo o que no haya salto. O con un multímetro de los analógicos de aguja. Ver que no haya brinco cuando tú pasas, pues cuando tú le aceleras. Si tienes un brinco o el voltaje final no llega a lo que debería ser, que es 4.5, sino que lo aceleras a tope y no llega así a escasos 2 voltios, ya podemos diagnosticar un TPS en mal estado. Bueno, amigos, esto es un tip que le acabo de mencionar ahí. Cualquier cosa, no duden en comentar, suscríbete, dale a la campanita. Nos vemos, bye. La resistencia según el fabricante para comprobar el sensor, midiendo los pines de positivo y negativo o positivo y referencia, buscando la resistencia que debe tener, y según el manual del fabricante te va a decir, mira, tiene que tener tanta resistencia con el pedal a fondo y tiene que tener resistencia con el pedal en mínimo. Pero ¿qué hago yo cuando no tengo el manual en mano y ando, como dice, con un tester en la mano? No tengo manual, ¿y cómo lo compruebo? ¿Cómo lo chequeo? Listo. Mido, porque vamos a poner que tú no sabes dónde está, qué cable es ni nada. Mido, desconecto el sensor y mido y busco mis voltajes. Busco mi voltaje negativo, positivo. Ok, ya yo sé que tengo dos positivos. En uno de esos dos positivos tengo que tener señal. ¿Qué va a pasar? Que cuando tú conectes el sensor, en uno de esos positivos se te va a caer el voltaje. En ese cable que se te cae el voltaje es el cable de señal que va a la eco. Entonces, ¿qué vamos a medir? ¿Qué voltaje está saliendo? Coño, que el sensor me está mandando 1 voltio de salida. Vamos mal.
porque el mínimo está entre 0.5, 0.8 en normas generales. ¿Qué vas a comprobar? Si tienes un multímetro digital de TRMS, el que marca las barritas abajo, lo vas a poner en resistencia o lo vas a poner en voltaje y vas a poner ahí a marcar el positivo de salida que va a la computadora. Y vas a acelerar y vas a ver en las rayitas que no haya rizo o que no haya salto. O con un multímetro de los analógicos de aguja. Ver que no haya brinco cuando tú pasas, pues cuando